El Ministerio de Hacienda logró colocar en el mercado bursátil internacional 2.500 millones de dólares a una buena tasa. Dos tasas hubo, porque hubo una tasa para 1.500 millones de dólares y hubo otra tasa para los restantes 1.000. O sea, 50.000 que son en pesos, 50.000 millones de pesos, que se van a pagar a un periodo de 7 años, en 7 años, ¿verdad? Y los restantes 1.500 millones de dólares que van a ser a 30 años. A 30 años. ¿Qué significa eso? Que se lo explique Carlos Cuello. No, ya usted lo ha dicho, o sea, hay ¿qué? que destacar que ¿Qué esa emisión estaba contemplada con la aprobación del presupuesto. Claro. Todavía incluso queda un restante, ¿no?, que lo puede colocar tal como está establecido en la ley el Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Qué importancia tiene que se hayan colocado en pesos 50.000? Bueno, ya no es la primera vez. No, la segunda el año vez pasado en esta se colocó en esta misma a gestión. 5 años, ahora fue 7. De 7. La tasa obviamente que es más alta, 9.5 porque se trata de una emisión que tiene riesgo cambiario. Claro que sí. La emisión en dólares que fue colocada a un 6.49, 6.5, digamos. A 30 años. A 30 años. A 30 Yo creo que años. eso es muy buen indicador, porque para que un país pueda colocar bonos a 30 años tiene que tener obviamente una confianza por parte de los adquirientes. ¿Y el componente deuda? Ahora lo que se llama el perfil de la deuda ahora se modifica y estaría o en torno a los 10 años, o sea, el promedio de duración, la duración promedio de la deuda. Ajá. Que es importante porque en la medida en que la deuda está concertada a un plazo más largo te da más respiro. Ya. Es claro que el déficit es de unos 1.7% del Producto Interno Bruto, es inferior el déficit a lo que se está colocando, Sí. pero hay que recordar que dentro del servicio de la deuda hay una parte que es para amortización y otra parte que es para pago de interés. Sí, eso está bien definido. El déficit es lo que corresponde a gasto financiero. Sí. Con el pago del capital hay que destacar que hay lo que nosotros conocemos como un reenganche, o sea que, pero más que un reenganche en este caso, el hecho de que se esté cambiando el perfil es un dato muy importante, porque no es lo mismo. Ahora posiblemente parte de eso que se están tomando se van a utilizar para pagar. Pero claro, quizás no, es así. Exacto, pero esto va aumentando el plazo de vencimiento. Y eso es, o sea que se va reestructurando la deuda en el proceso, ¿no? La calificación fue buena, BB, solamente Perú y Chile tienen calificaciones mejores que nosotros. De acompañamiento de esas agencias con el gobierno para la colocación. Sí, es que para tú hacer una colocación tienes que tener una calificación de una calificadora independiente, por supuesto, ¿no? Y además los dos bancos colocadores fueron en este caso el Bank of America y el JP Morgan. Son dos reconocidos bancos de inversión. Cuyos representantes estuvieron por aquí en estos días ponderando las condiciones de la economía. Es lógico. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Pero hay otro dato muy importante y es que la demanda de los títulos antes de salir ya a la oferta más que duplicaban. O sea que hubo una sobredemanda. Sí. Y obviamente cuando la viene gente aconteciendo eso en los últimos años. Sí, cuando se produce una sobredemanda de un producto porque el producto tiene más interesado que lo que está saliendo al mercado. Sí. Yo creo que eso habla muy bien de lo que ha sido la capacidad de cumplimiento del país y sí tenemos que decirlo, ojalá llegue un momento en el que nosotros podamos ejecutar un presupuesto sin necesidad de colocar deuda para pagar deuda. Sí. O sea, que las finanzas públicas puedan lograr su equilibrio y que, bueno, lo ideal sería que la deuda, que pudiéramos ir reduciendo los niveles de deuda del país que bordean el 50% del Producto Interno Bruto. Y deuda siempre es deuda. Deuda es sinónimo de riesgo porque deuda implica compromiso, carga fija. Claro. Y eso no deja de ser hasta cierto punto por eso le llaman apalancamiento, ¿no? Porque es una carga que tú tienes ahí. Sí, que quiero aprovechar precisamente este tema y aprovechar, por supuesto, a Carlos, por el que precisamente en la semana que recién pasó volvió a colocarse, que es un tema recurrente, el problema de la deuda versus el PIB.
y se hablaba de que la deuda ha ido creciendo, ha estado muy por delante del ritmo de crecimiento al crecimiento del producto. Terminamos con 7 el producto y la deuda terminó un tanto por encima de 7 el nivel de endeudamiento. Pero al mismo tiempo ahí vemos un factor que es importante. Mientras aquí está la retranca básicamente política para lo que debió ser hace tiempo, cumplir con toda una estrategia de desarrollo que contempla una reforma fiscal en el país que no se ha dado. Mientras eso acontece, bueno, ha habido otras noticias importantes, dentro de las cuales está un gran generador de recursos en divisa fuerte y que van directamente a las arcas, como es la minería. La minería ha sido un factor importante para la República Dominicana, no solo en materia de presupuesto, sino también con fines de servir como parte de esos recursos que hay que buscar de manera sólida para el servicio de la deuda. Y en esta ocasión acaban de anunciarse una inversión próxima por parte de la Barrigold por más de $1.000 millones, cuyos desembolsos van a iniciarse en el 20. Eso quiere decir que vamos a tener ahí un filón importante que pudiera y deberá servir de amortiguamiento al problema que tenemos con el endeudamiento. Sí, yo creo que es una buena decisión. La Barrigold, como tú bien destacas, posiblemente es una de las empresas más grandes del país. Es uno de los grandes empleadores del país. 2.000 empleos. Más del 90% de los empleos son de las locales y en su mayoría de la zona también. O sea, que da vida a una zona como la de Sánchez Ramírez y zonas aledañas. Representan, ¿no?, el 26% de la inversión directa. Sí. La minería representa el 26%. No, y alrededor más del 20% de las exportaciones, y de las exportaciones también. O sea que ha tenido... Y con los niveles del oro, que ha tenido buen nivel en el mercado internacional, sí, por encima de los 1.200 la onza Troy, que es el rango para incrementar un buen... la cuota al Estado dominicano. La empresa destaca que con la renegociación que se hizo del contrato, sí, el Estado estaría recibiendo alrededor del 57% de lo que han sido sus beneficios. Y que sus accionistas reciben una proporción que es las partes restantes de un 33-34%. Sin lugar a dudas que una inversión de esa magnitud no se produce en el país todos los días. No. Y eso yo creo que también habla bien porque esta empresa que se arriesga a hacer ese tipo de inversión. Con un 92% de empleo local. Capital, también, en su mayoría obtenido en los mercados de valores. Sí, es porque tiene expectativa, primero, de recuperación y segundo, y esto es más importante, confianza en dónde se invierte. En dónde se invierte, eso es verdad. Bueno, Carlos, hemos llegado al final. Bueno, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Acompáñennos. Sé que sí, pero acompáñennos. Nos vemos. Bye bye. Uno no vería necesidad de hacer este tipo de tomar este tipo de medidas. Pero ya uno no puede tampoco tapar el sol con un dedo. Yo pienso que esa es una medida que favorece mucho, le da mucha tranquilidad al gobierno de la República Dominicana. En un momento político, de campaña, donde la apuesta está, la apuesta de la oposición, por ejemplo, está en procurar que no se siga levantando ese banderín del éxito de la estabilidad y con crecimiento de la economía dominicana, que ha sido un pilar realmente durante los últimos 10, 15 años. Hemos tenido niveles de crecimiento. Esto le da un grado al Estado dominicano, al gobierno, a la administración, le da un respiro, le da mayor tranquilidad para terminar un segundo semestre que de un año preelectoral le da la tranquilidad como para preservar lo que es el sostén de la estabilidad
social y política de un país, que es precisamente su estabilidad económica. Hay un aspecto que tú destacabas. No nos perdamos en eso. Hay un aspecto que tú destacabas ahorita, y es que eso va a motorizar la inversión privada. Pero claro, en los últimos tiempos la inversión privada ha sido el gran responsable del crecimiento. El gobierno ha estado, lamentablemente, ¿no? El gobierno, por la misma situación en que se ha estado manejando el presupuesto, ha estado muy limitado. Y en estos momentos se está ejecutando un presupuesto. Aunque rompieron récord ahora, Magín Díaz rompió récord de recaudación. Pero como quiera, se está ejecutando un presupuesto que apenas... Deficitario. El 15%, no, además de deficitario, que en medio de ese déficit, el gran relegado ha sido la inversión pública, que apenas representa un 15% de lo que es el conjunto de eso es parte del asunto, precisamente eso es parte del asunto que te tengo que decir. Ahí ese presupuesto había que buscar dinero para, por ejemplo, la segunda fase del teleférico de Santo Domingo. Se necesita recursos para eso. Se necesita recursos para continuar el proceso en la construcción de vivienda de parte del mismo gobierno, que tiene muchísimos proyectos habitacionales, además del fideicomiso y de alianza público-privada para esos fines. Está de por medio el tema de la presa de Monte Grande, que también ahí hay un gran aporte por parte del Estado, entre otros muchos requerimientos que hay. Y voy a reiterar, se necesita de recursos para eso. Voy a reiterar la variable que tú mencionabas. Es un año también preelectoral. Y todos los gobiernos cuando están en un año preelectoral, o ya sea porque haya reelección, o ya sea porque le interesa que su partido sale fortalecido con eso. Bueno, cuando retornemos de la pausa, vamos a venir entonces con los bonos y con Barry Gold. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Está bien? Muy bien, volvemos. El Ministerio de Hacienda logró colocar en el mercado bursátil internacional 2.500 millones de dólares a una buena tasa. Dos tasas hubo, porque hubo una tasa para 1.500 millones de dólares y hubo otra tasa para los restantes 1.000. O sea, 50.000 que son en pesos, 50.000 millones de pesos, que se van a pagar a un periodo de 7 años, en 7 años, ¿verdad? Y los restantes 1.500 millones de dólares que van a ser a 30 años. A 30 años. ¿Qué significa eso? Que se lo explique Carlos Cuello. No, ya usted lo ha dicho, o sea, hay que destacar que esa emisión estaba contemplada con la aprobación del presupuesto. Claro. Todavía incluso queda un restante, ¿no?, que lo puede colocar tal como está establecido en la ley el Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Qué importancia tiene que se hayan colocado en pesos 50.000? Bueno, ya no es la primera vez. No, la segunda el año vez pasado se colocó a 5 años, ahora fue 7. De 7. La tasa obviamente que es más alta, 9.5, porque se trata de una emisión que tiene riesgo cambiario. Claro que sí. La emisión en dólares que fue colocada a un 6.49, 6.5, digamos. A 30 años. A 30 años. A 30 Yo creo que años. eso es muy buen indicador, porque para que un país pueda colocar bonos a 30 años tiene que tener obviamente una confianza por parte de los adquirientes. ¿Y el componente de deuda? Ahora lo que se llama el perfil de la deuda ahora se modifica y estaría o en torno a los 10 años, o sea, el promedio de duración, la duración promedio de la deuda. Ajá. Que es importante porque en la medida en que la deuda está concertada a un plazo más largo, te da más respiro. Ya. Es claro que el déficit es de unos 1.7% del Producto Interno Bruto. Es inferior el déficit a lo que se está colocando. Sí. Pero hay que recordar que dentro del servicio de la deuda hay una parte que es para amortización
y otra parte que es para pago de interés. Sí, eso está bien definido. El déficit es lo que corresponde a gasto financiero. Sí. Con el pago del capital hay que destacar que hay lo que nosotros conocemos como un reenganche, o sea que, pero más que un reenganche en este caso, el hecho de que se esté cambiando el perfil es un dato muy importante, porque no es lo mismo. Ahora posiblemente parte de eso que se están tomando se van a utilizar para pagar. Pero claro, no, quizás no, es así. Exacto, pero esto va aumentando el plazo de vencimiento. Y eso es, o sea que se va reestructurando la deuda en el proceso, ¿no? La calificación fue buena, BB. Solamente Perú y Chile tienen calificaciones mejores que nosotros. De acompañamiento de esas agencias con el gobierno para la colocación. Sí, es que tú para tú hacer una colocación tienes que tener una calificación de una calificadora independiente, por supuesto, ¿no? Y además los dos bancos colocadores fueron en este caso el Bank of America y el JP Morgan. Son dos reconocidos bancos de inversión. Cuyos representantes estuvieron por aquí en estos días ponderando las condiciones de la economía. Es lógico. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Pero hay otro dato muy importante, y es que la demanda de los títulos antes de salir ya a la oferta más que duplicaban. O sea que hubo una sobredemanda. Sí. Y obviamente cuando viene aconteciendo eso en los últimos años. Sí, cuando se produce una sobredemanda de un producto, porque el producto tiene más interesado que lo que está saliendo al mercado. Sí. Yo creo que eso habla muy bien de lo que ha sido la capacidad de cumplimiento del país. Y sí, tenemos que decirlo, ojalá llegue un momento en el que nosotros podamos ejecutar un presupuesto sin necesidad de colocar deuda para pagar deuda. Sí. O sea, que las finanzas públicas puedan lograr su equilibrio y que, bueno, lo ideal sería que la deuda, que pudiéramos ir reduciendo los niveles de deuda del país que bordean el 50% del Producto Interno Bruto. Y deuda siempre es deuda. Deuda es sinónimo de riesgo porque deuda implica compromiso, carga fija. Claro. Y eso no deja de ser hasta cierto punto por eso le llaman apalancamiento, ¿no? Porque es una carga que tú tienes ahí. Sí, que quiero aprovechar precisamente este tema y aprovechar, por supuesto, a Carlos, por el que precisamente en la semana que recién pasó volvió a colocarse, que es un tema recurrente, el problema de la deuda versus el PIB, y se hablaba de que la deuda ha ido creciendo, ha estado muy por delante del ritmo de crecimiento al crecimiento del producto. Terminamos con 7 el producto y la deuda terminó un tanto por encima de 7 el nivel de endeudamiento. Pero al mismo tiempo ahí vemos un factor que es importante. Mientras aquí está la retranca básicamente política para lo que debió ser hace tiempo, cumplir con toda una estrategia de desarrollo que contempla una reforma fiscal en el país que no se ha dado. Mientras eso acontece, bueno, ha habido otras noticias importantes, dentro de las cuales está un gran generador de recursos en divisa fuerte y que van directamente a las arcas, como es la minería. La minería ha sido un factor importante para la República Dominicana, no solo en materia de presupuesto, sino también con fines de servir como parte de esos recursos que hay que buscar de manera sólida para el servicio de la deuda. Y en esta ocasión acaban de anunciarse una inversión próxima por parte de la Barrigold por más de $1.000 millones, cuyos desembolsos van a iniciarse en el 20. Eso quiere decir que vamos a tener ahí un filón importante que pudiera y deberá servir de amortiguamiento al problema que tenemos con el endeudamiento. Sí, yo creo que es una buena decisión. La Barrigold, como tú bien destacas, posiblemente es una de las empresas más grandes del país. Es uno de los grandes empleadores del país. 2.000 empleos. Más del 90% de los empleos son de las locales y en su mayoría de la zona también. O sea, que da vida a una zona como la de Sánchez Ramírez y zonas aledañas. Representan el 26% de la inversión directa. Sí. La minería representa el 26%. No, y alrededor más del 20% de las exportaciones y de las exportaciones también. También. O sea que ha tenido... Y con los niveles del oro, que ha tenido buen nivel en el mercado internacional, por encima de los 1.200 la onza Troy,
que es el rango para incrementar la cuota al Estado dominicano. La empresa destaca que con la renegociación decisión que se hizo del contrato, sí, el Estado estaría recibiendo alrededor del 57% de lo que han sido sus beneficios. Y que sus accionistas reciben una proporción que es la parte restante de un 33-34%. Sin lugar a dudas que una inversión de esa magnitud no se produce en el país todos los días. Y eso yo creo que también habla bien porque esta empresa que se arriesga a hacer ese tipo de inversión. Con un 92% de empleo local. Capital, también, en su mayoría obtenido en los mercados de valores. Sí, es porque tiene expectativa, primero, de recuperación y segundo, y esto es más importante, confianza en dónde se invierte. En dónde se invierte, eso es verdad. Bueno, Carlos, hemos llegado al final. Bueno, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Acompáñennos. Sé que sí, pero acompáñennos. Nos vemos. Bye bye.